EH Bildu? Bai, egunon. Galdera batzuk dira, bai. Azken boladan, sarritan ekarri behar izan dugu plenora, eskatzen dugun eta jasotzen ez dugun informazioaren gaia. Baina, naiz eta egoerak aldatu edo berean jarraitzen duen, gaurkoan eskatu eta jasotako informe bati buruz galdetu nahi dugu. Azalpen batzuk emango ditugu lehenago jakiteko guztiok zertaz ari garen, Ari gara, el espacio de las vías deitutako informea. Kontrato txiki baten bidez, eman zitzaion enpresa bati, iritsi azterketa kualitatiboa egiteko eta 12.000 euroren truke. Bien. En varias ocasiones hemos tenido que venir a este pleno durante los últimos meses con la cuestión de la información que solicitamos desde EH Bildu y no hay manera de recibir. Pasan meses y meses y seguimos esperando. Hoy, por ejemplo, se cumplen 5 meses desde que solicitamos varios informes o proyectos contratados por este ayuntamiento y seguimos sin recibirlos. Pero hoy queremos hablar de un informe que sí que hemos recibido. Concretamente, un estudio cualitativo de opinión que lleva el título El espacio de las vías y se ha contratado a una empresa a través de un contrato menor, es decir, un contrato que al no pasar del límite de 15.000 euros más IVA, pues se contrata directamente a la empresa que el equipo de gobierno considere más oportuno, sin pasar por una licitación o por un concurso público. En este caso solo nos costó 2 meses y medio que se nos hiciera llegar el resultado de este estudio, con el objetivo de saber, la opinión de la ciudadanía sobre el futuro espacio que se creará una vez que se retiren las vías del tren. Según la ficha metodológica, se ha realizado a través de una investigación primaria que, como consecuencia del COVID, pues parece que en vez de hacerse a grupos de personas con dinámicas de grupo, se ha realizado a través de entrevistas personales a vecinos y vecinas de Santurtzi y a representantes municipales. Una investigación secundaria que se menciona que se ha recurrido a información de carácter público o privado, como la prensa. Los resultados del estudio, pues vemos que es un trabajo que tiene 52 páginas. De esas 52, 17 tienen una única frase o una única palabra y la mayoría del resto, pues un único párrafo. Todo ello para llegar a una conclusión, que cuando desaparezcan las vías queremos que ese espacio sea bonito y, a poder ser, que tenga alguna actividad económica. Si nos fijamos en lo que decíamos sobre la investigación secundaria, lo cierto es que no vemos por ninguna parte ninguna referencia a ningún artículo de prensa, ni un dato estadístico, ni demográfico, ni socioeconómico, nada de nada. Volviendo al principio, se trata de un estudio que se ha contratado a través de un contrato menor. Se ha hecho con una empresa que es habitual en los contratos menores de este ayuntamiento, ya que casi todos los años llega al máximo del importe de los contratos que se puede hacer a este tipo de empresas, o con este tipo de contratos, mejor dicho. Y por otra parte, una casualidad, que es que el administrador único de esta empresa lo es también de otra que también ha sido adjudicataria de varios contratos menores de este ayuntamiento. Pero volviendo al tema del contrato cualitativo sobre el espacio de las vías, ha tenido un coste de 12.000 euros, exactamente 11.942,70. Enseguida voy a las preguntas, pero volviendo a la ficha metodológica, vemos que el número de entrevistas realizadas ha sido de 12. 12 vecinos y vecinas de Santurtzi han sido entrevistados y 6 representantes municipales, que entendemos que se refiere a concejales del equipo de gobierno, porque al resto nadie nos ha preguntado nada. En resumen, 12.000 euros para 12 entrevistas, incluidas opiniones del equipo de gobierno. Las preguntas son: 1. ¿Qué valoración hace el equipo de gobierno de este trabajo? 2. ¿Qué criterios ha tomado para elegir a esas 12 personas? 3. ¿No cree el equipo de gobierno que este tipo de informes que pagamos con el dinero de todos y todas deberían ser entregados automáticamente a todos los grupos políticos? Y 4. ¿Cree el equipo de gobierno que están justificados 12.000 euros para 12 entrevistas? Erantzun zain, eskerrik asko. Vale. ¿Ninguna pregunta más por parte de EH Bildu? Vale, pues recogidas las preguntas, se os contestará cuando tengamos las respuestas de las preguntas a las que habéis comentado. Y lo demás han sido ruegos, así que levantamos la sesión.